Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Violeta Alejandra Santiago Hernández. Soy egresada de la maestría en comunicación en la Universidad Iberoamericana. Apenas soy generación 2019-2021 y actualmente estoy en el primer semestre del doctorado en comunicación, también en la Ibero. La crónica, el género periodístico en el que me he especializado, en el que más he trabajado y también ha sido sobre el cual acabo de recibir el premio de crónica literaria Carlos Montemayor 2021. No puedo desapegar el trabajo académico que he desarrollado aquí en la Universidad Iberoamericana con este tipo de producciones periodísticas, empezando por el hecho de que parte del impulso de ir a cubrir esta nota, bueno, este hecho, esta brigada y dar el acompañamiento, pues surge de una clase que desarrolla el profesor Sergio Rodríguez Blanco. Yo estaba en el programa de ayudantías de investigación, entonces lo acompañaba en esta clase para un proyecto sobre narrativas y regímenes de la cultura. Y pues surge la idea es una clase de crónica, ¿no? De narrativas. Entonces, cuando se da el aviso de la Quinta Brigada de Búsqueda de Desaparecidos, pues decido hacer la cobertura y poner en práctica también todos estos conocimientos teóricos y prácticos que habíamos estado viendo durante la clase. Y sobre todo la idea de narrar algo de una manera más consciente, tomando en cuenta aspectos críticos, que es algo que me ha marcado muchísimo, tener una postura crítica en la investigación, pero también trasladar esta postura crítica al periodismo que uno realiza. Crónica es una narrativa de la violencia y mi trabajo de maestría justamente fue sobre esto, sobre cómo se narra la violencia y todo este proceso de investigación académica, de leer a otros, de analizar a otros, de hacer análisis crítico del discurso, pues también me permitió hacer un propio análisis o un análisis personal de cómo escribo y de a qué y qué relaciones de poder se inscriben dentro de la misma escritura y bueno, de esta manera tratar de generar pues una narrativa que fuera un poco más crítica de lo que estamos acostumbrados a ver sobre alrededor de estos temas. Entonces, pues definitivamente hubo una gran influencia del trabajo de investigación, de maestría para esta crónica y bueno, eso también me satisface en el sentido de que podemos ver como periodistas que el trabajo académico o la investigación académica no solamente se queda ahí en la biblioteca, sino que se puede poner en práctica desde conceptos o teorías y que es muy válido hacerlo en la escritura y que incluso yo diría que es necesario hacer esta profesionalización y repensar las maneras en las que escribimos para entonces poder contar las historias de una manera que tengan un poco más de función social. El trabajo de doctorado, que también se inscribe en el periodismo literario, bueno, seguir desarrollando crónica, pues siempre es algo importante, ¿no? No nada más conocer tu objeto desde fuera, sino también aprender cómo se constituye, cómo se articula tu propio objeto. Y bueno, de esta manera tener una mejor capacidad como investigadora y también como periodista. Bueno, debo decir primero que ha sido un trabajo de muchos años en el sentido de que desde 2014 empecé a trabajar de tiempo completo como periodista recién egresada de la Universidad Veracruzana. Y en ese tiempo todavía no se articulaban los colectivos como los conocemos ahora. Apenas algunos comenzaban a organizarse, otros estaban por comenzar a trabajar en las búsquedas en campo. Estos trabajos de hacer búsquedas en terrenos, en campos, en montañas, todavía no era tan organizado porque, bueno, en esos años nos encontrábamos todavía en el sexenio de Javier Duarte de Ochoa. Había muy poco reconocimiento del problema de las desapariciones forzadas y de este fenómeno relacionado que se llaman fosas clandestinas, estos lugares donde son inhumadas las personas. Entonces la misma realidad me golpeó. Yo no elegí de inicio dedicarme a escribir estas historias, sino que en el trabajo diario como reportera
empiezan a suceder estos fenómenos en mi ciudad y pues me toca cubrirlos, ¿no? Y tratar de entenderlos, que es parte de nuestro trabajo como periodistas. Lo que hice fue comenzar a acercarme a las familias y escuchar sus historias, y me fui dando cuenta que había muchos comentarios, muchas menciones que vinculaban a la misma policía estatal con estos hechos de desaparición. Entonces, los boletines obviamente te decían una cosa, pero las personas estaban contando otras historias, otra realidad. Entonces, en la medida de lo posible, traté de alejarme de esta narrativa oficial e ir escuchando a las personas e ir cuestionando, ¿no?, el mismo papel de las instituciones, para hablar un poco más de algo que todavía en México se mantiene, al menos en los periódicos, muy poco contado, que es la violencia de Estado. Y bueno, esto fue toda la antesala para que en 2020, todavía un mes antes de que se declarara la contingencia sanitaria aquí en México, pues pudiera tomar parte de la Quinta Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que son estas grandes búsquedas que suelen organizarse más o menos cada año, cada 2 años, por parte de la Brigada Nacional de Búsqueda, que es como gran colectivo de colectivos, ¿no?, que agrupa a personas organizadas en todo el país para buscar a personas desaparecidas. Bueno, la crónica tiene una longitud de poco más de 60 cuartillas. Tiene una estructura más o menos tradicional, es decir, se compone de un prólogo, que es la historia de una buscadora, de la dirigente de este colectivo de Poza Rica, con la historia de la búsqueda de su hijo, y sobre todo casi al cumplimiento de los 10 años de buscar a su hijo, pues la sensación actual que tiene, ¿no?, de seguir buscando, de la misión hasta cierto punto que ella considera que ha tenido a partir de la desaparición de su hijo, de Iván. Y posteriormente la crónica va cronológicamente, ¿no?, a partir de un día antes del inicio formal de la brigada de búsqueda en febrero de 2020. A partir de ahí, cada capítulo es más o menos uno o un par de días de la búsqueda en la brigada, pero aun cuando el tiempo transcurre, o sea, cronológicamente de forma consecutiva, en estos espacios se hace uso de analepsis y prolepsis, es decir, de una especie de flashbacks de algunos recuerdos, ¿no?, que cuentan las buscadoras de años anteriores, o incluso de entrevistas que no se dieron en ese momento en la brigada, sino que se dieron meses después, y que se van entretejiendo con lo que sucedía en la brigada, es decir, algunas como saltos hacia el futuro o hacia adelante. En términos formales, la estructura sigue esta lógica, ¿no?, de los días consecutivos hasta llegar al cierre de la brigada. Y posteriormente tiene un epílogo en el que hay pues el cierre, ¿no?, de lo que se espera hasta el momento, de los resultados de la brigada, pero también de lo que se ha seguido haciendo a pesar de esta búsqueda, ¿no? El hecho de decir, no todo se acaba en febrero de 2020, sino es un trabajo que continúa aún con el COVID, que sigue vigente, ¿no?, que sigue presente. Es una especie también de final abierto, podríamos decirlo así, que justamente nos da esta sensación de actualidad y de un trabajo en proceso. Cuando ya tengo esta crónica escrita y pienso en el título, ¿cómo la voy a llamar? Pues me decido por Fuegos Fatuos. En esta búsqueda, en esta brigada de búsqueda en Veracruz, pues las buscadoras descubren que no hay hallazgos de fosas como tal, de restos de personas que puedan ser identificables, porque en su lugar abundan muchísimos puntos que, no me gusta usar esa palabra, pero se les denominan cocinas, es decir, zonas de cremación o donde se desaparece a tal grado a la persona
que provocan una incineración o un daño en tejido y en restos óseos que vuelven casi imposible la identificación por medio de análisis de ADN. Entonces, lo que comentaban los pobladores de estos lugares en el norte de Veracruz es que a veces sus tambos de basura, estos tambos de 200 litros de metal que usaban para echar basura, desaparecían y posteriormente los encontraban en los cerros y a veces alcanzaban a ver como que estas llamas entre los cerros, pero como la zona es muy petrolera, pues pensaban que eran instalaciones de Pemex, es decir, y todavía se ven, o sea, cuando uno va en carretera en esta zona, entre la selva, entre la vegetación, entre los cerros, se alcanzan a notar estas llamas danzantes, que son los mechones de Pemex, pero pues también se cree que muchas veces estos lugares de destrucción de personas funcionaban un poco camuflajeados, ¿no? Entre este fenómeno de las instalaciones, entre estas instalaciones petroleras. Sí, fuegos fatuos, no como estas llamas de mal augurio, de temor, sino como este fenómeno que pasó desapercibido, no solo entre pobladores, sino también que fue de conocimiento de autoridades federales y que lo ocultaron, pero que existían, ¿no? Y que justamente señalaban el lugar donde podrían haber estado estas personas, donde podrían haber sido llevadas muchas personas, pero no se hizo nada.